Welcome to Sit with Dee, the podcast exploring different lenses of success through conversations with entrepreneurs, athletes, investors, creatives, and leaders from around the world. Because success is rarely just about talent or numbers. It's about resilience under pressure, discipline over time, communication, reinvention, and the courage to keep going when things get difficult. Your host, Dora Entrepreneur and triathlete, goes beyond the highlight reel to uncover the mindset, struggles, and human stories behind sustainable success. Pues buenos días o buenas tardes, Sara, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí, que al final es una entrevista completamente diferente, mezclado pues bueno, un poco el mundo empresarial con el deporte, que creo que tienen más que ver de lo que nos imaginaba. Sí, total. Pues muchísimas gracias, Sara, para estar disponible. Un poco de contexto por el público de mi podcast CTD. Es más, como sabemos, por emprendedores y founders, pero según que yo tengo esa idea que el alto rendimiento en deportes y en emprendimiento es muy parecido. Pensé que tú como una atleta profesional y también una historia con Olimpia y de casi 20 años con triatlón podría servir un muy buen aplico. Entonces, gracias por estar aquí. Para empezar, ¿podrías compartir un poco de ti, cómo fue tu carrera en deportes? Porque tú empezaste muy temprano, a los años de 6, creo. Yo empecé muy prontito a competir. Mis padres me apuntaron a natación con 2 años para que aprendiera a nadar, porque era Ajá, un torbellino. Y a partir de los 6 años, pues empecé a competir y me apasionó. Entonces, pues fui escalando. Al principio se me daba bastante mal, ajá, pero me gustaba mucho. Y en mi casa, pues bueno, no ha sido una familia deportista, pero siempre recibí pues el apoyo de ellos para lo que quería. Después, bueno, a los 15 años me fui de casa, me ajá, centré pues prácticamente únicamente pues en entrenar y competir. Seguí estudiando, pero bueno, la prioridad era pues entrenar y a los 16 años pues estuve en unos Juegos Olímpicos, pues lo que sueña cualquier deportista, ¿no? Y a partir de ahí, pues sí, bueno, altos y bajos, ¿no? Porque al final cualquier carrera deportiva o cualquier carrera empresarial, no todo es bonito. Hay muchas veces que trabajas muy duro y todo va bien, y otras ajá, veces que sigues trabajando igual de duro, pero las cosas pues no van tan bien. Pues bueno, empezó un poco la montaña rusa coincidiendo pues con la adolescencia. ajá, Conseguí pues remontar y volver al sitio al que estaba, y ya cuando me tocó empezar la universidad, pues bueno, me mudé a Madrid y decidí que el deporte pues pasaba a un segundo plano, ajá, y al cabo de un poco de tiempo pues empecé a hacer triatlón. Es por seguir compitiendo, seguir vinculada al mundo competitivo, ajá, pero más por placer y por hobby, ¿no? Después, bueno, ajá. así empezaron los primeros años hasta que el hambre volvió a aparecer y quise pues buscar un poco mis límites y ver hasta dónde era capaz de llegar y tomármelo un poco más en serio. Y los últimos 10 años han sido básicamente pues buscar ese techo. Ok, ese techo, buscamos ese techo y el límite es de nuestras capacidades. Sí, creo que en esa historia hay un punto que podría ser muy interesante para revisitar con un poco más detalles, que podríamos ver que llegar y participar en el Juegos Olímpicos en el año de 16 es ya un éxito. Es un típico pregunta y qué más allá, o cómo conseguimos y qué podría ser después si ya tuvimos un éxito y cómo este proceso de reinventación fue para ti. Pues mira, yo creo que sí que es verdad que muchas veces vemos que cuando uno consigue un objetivo que ha estado soñando durante muchísimo tiempo, luego hay una especie como de vacío, Ujú, de, vale, ¿y ahora qué más hay? ¿Qué hago? Entonces yo creo que es muy importante no solamente centrarse en el objetivo,
pues es importante porque quieres conseguirlo, pero sino en el proceso, en disfrutar del día a día que te lleva a conseguir ese objetivo. Porque de Ujú, esa manera, al día siguiente de haber logrado el objetivo, sigues haciendo lo mismo, sigues haciendo algo que te sigue apasionando. Si no es ujú, como, ¿y ahora qué más hago? ¿Para qué entreno? Y entrenas porque te gusta, porque disfrutas de ello. Entonces yo creo que eso es lo más importante de todos, incluso aunque no se logre el objetivo, para que no sientas que has fracasado, sino para que tengas una mochila llena de recuerdos, de buenas experiencias y de cosas positivas que te puedas quedar, ¿no? Aunque hayas fracasado como con tu objetivo, ¿no? ujú, Y luego, pues, el hecho de retarme para mí fue guay porque todo era un reto. Yo no había hecho otra cosa que no hubiese sido nadar, ¿no? Siempre digo que mi infancia ha estado en una piscina y que no he hecho nada más que nadar. ujú, Y, el aprender a montar en bici, el aprender a correr, el ver que cada cosa que haces, pues, vas mejorando, que tu ujú, propio cuerpo se va transformando, ¿no? El tipo de musculatura, los tobillos, los dolores de las articulaciones, pues, que también van cambiando. A mí me planteaba como un reto de: "Ostras, es que yo antes no había hecho esto", ¿no? O al principio salía a correr 20 minutos y terminaba sentada en un bordillo así como, ¡ah!, muriendo. Luego ya conseguí hacer un poquito más, los 10 kilómetros, ver terminar, mi primer triatlón, hacer, pues, el primer distancia olímpica, que para mí era como, uf, ¿cómo voy a hacer un olímpico? Entonces, pues bueno, me planteó un reto poder aprender cosas que no había hecho antes. Yo creo que eso es importante en cualquier persona, tener cosas que nos motiven a mejorar y cosas que nos pongan un poco de reto, ¿no? ujú. Ostras, ¿qué tengo que hacer para conseguirlo? Sí, sabes, es muy interesante escuchar tu historia porque en mi hecho, como yo te cuento, con correr y después transité al otros dos deportes de bici y natación. Y para mí la natación fue lo peor. O sea, y mi historia con la natación era lo mismo que la tuya con el correr. Con mi primero triatlón, yo lo cumplí con la técnica de natación lento, pero mi técnica fue tan buena que no era la última, pero sigue sobreviviendo. Y después, cuando yo empecé a aprender la natación, el momento cuando yo di la cuenta, pues es algo duro y honestamente en el primero 12 metros en la alberca yo casi murió y es que, ok, creo que eso no va a funcionar y pues tengo que pensar un poco más cómo conseguir, pero sí, ¿tuviste un momento de ver, pensaste que el transición no iba a funcionar? No, la verdad, también es verdad que mi caso es completamente diferente al tuyo. Tu caso es Sí. mucho más difícil, porque la Ujú, gente que no ha nadado o que, bueno, ha tenido contacto con la natación, pero no está cómoda en el agua, es completamente diferente, porque ya no se trata únicamente de entrenar, se entra en juego, pues, la mente, el que uno esté tranquilo, entra en juego, pues, los miedos, ujú, entra el que es un medio en el que no estamos habituados, que es un medio hostil, que nos pone nerviosos y que además es un deporte que es muy técnico. Nosotros correr, ujú, cualquiera sabe correr, mejor o peor, con mejor técnica o peor técnica, pero todo el mundo sabe correr. Es que en el ujú. agua, aparte de desplazarte hacia adelante, tienes que flotar y mantenerte a flote, no irte para abajo. Entonces, Sí. es muchísimo más difícil. Entonces, para Ujú, mí, yo lo más difícil del triatlón lo tenía ya hecho y lo único que tenía que hacer era dar pedales, no caerme de la bici y correr. Entonces, era mucho más fácil, pero sí es ujú, verdad que lo de correr me costaba porque me moría. Era como un jabalí bufando todo el día. ujú, Y como disfrutaba tanto de lo que estaba haciendo y de aprender, nunca pensé que no lo lograría. ujú, Me pareció como que siempre había pequeños retos que ir superando. Muchas veces cuando alguien empieza algo, por ejemplo, en tu caso, pues el primer día, cuando no llegas a la mitad de la piscina, el primer paso es llegar al otro bordillo, el sí, el largo entero. Y una vez ya lo cruzas, el siguiente paso es, bueno, pues a ver si consigo ir y volver, ¿no? Y no ujú. centrarse igual en objetivos grandes en los que se necesita mucho más tiempo. Sí, creo que también en ese tema tengo dos comentarios. Uno es que
Sí, pues es importante para ver los próximos pasos, pero también para tener una buena técnica en un año y después dividirlo y ver cómo es los retos que dejarme llegar a ese punto. Porque si Tener vemos mini objetivos, mini como mini objetivo, objetivos. sí, pero ver el objetivo grande por largo plazo y para intentar equilibrar estas dos perspectivas. Y Sí. sí, de verdad es, me encanté y me encantó mucho la natación ahora porque en esos momentos en la alberca yo tuvo muchas ideas como el alto rendimiento en deportes y en emprendimiento es muy parecidos porque yo creo que de tres formas de deporte de triatlón, como tú también comentaste, natación es lo que tiene o necesita la más técnica. Y en ese sentido es muy parecido cuando alguien tiene un emprendimiento porque es no solamente sobre del pura, cómo tenemos una buena técnica, cómo tenemos estrategia, cómo manejamos estos pequeños cambios y retos. Sí, yo creo que al final ambas cosas, tú tienes tu idea o tu objetivo o tu proyecto Ujú, y para llegar a él se necesitan muchas cosas. ujú, Entonces, tienes que ir haciéndolas poco a poco, pero tienes que tener la idea principal tiene que estar como muy clara, tienes que confiar mucho en eso, en que vas a llegar y luego pues tienes que ir haciendo cosas, pero eso tiene que estar siempre como muy presente. Y luego te vas a ir equivocando y vas a tener que ir cambiando de ujú. caminos, usar una estrategia que pensabas que te iba a ir bien, pero luego la tienes que cambiar. No es siempre como lineal, sino que hay siempre No, muchas curvas y luego influyen muchas cosas, ¿no? En el deporte, pues lo que dices tú, la técnica, la mente, el entrenamiento, la ujú, capacidad de sufrimiento ujú, favorable. Y yo creo que cuando uno empieza algo, pues que se rodee de un buen equipo, que la persona que lleva el marketing pues lo haga bien, que la persona que lleva la contabilidad la lleve bien, que el producto sea bueno, que tengas pues la materia prima bien. ujú. Creo que tiene muchas patas. Sí, total. Es que tengo una dibujo, una estructura, lo que muestro mucho en mi curso. Sí, eso tiene 4 niveles. Uno es, como decimos, y también tú comentaste, hay que tener un sueño que es nuestra visión, eso es alto. Después es para qué nosotros hacemos lo que hacemos, que es ese sueño. Después tenemos la estrategia, es que qué son los pilares que va a hacer ese sueño real. Después tenemos la táctica, entonces es que cómo hacemos estos pilares. Y al final es el técnica, los drills, cómo mejoramos estos pequeños retos al perfeccionismo y llegar para un punto que es lo mejor. Y si tenemos estos 4 niveles muy claros, eso podría ayudar. Y también tenemos que estar resiliente o tenemos que tener mucha adaptación en ese proceso porque hay una cosa que lo que imaginamos, pero la realidad hay veces es un poco diferente. Y en ese tema, pues el palabra depresión es muy importante, cómo toleramos la presión y mantenemos la calma en momentos difíciles. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, yo creo que la presión es algo que convivimos con ello Ujú, todos y los deportistas al final, pues cuanto más bueno eres, más presión tienes porque acaparas como muchas miradas de que te sientes en la obligación de tener que hacerlo bien, cuando ujú, realmente no tienes la obligación de hacerlo bien, tú lo haces lo mejor que puedes y hay veces que sale bien, hay veces que no sale tan bien, pero es algo que hay que saber gestionar y saber pues poner expectativas reales, no más altas de las que se pueden, ni más bajas de las que tienes, pero que sean reales y saber salirse un poco de todo el ruido que hace alrededor. Confiar ujú, en ti, confiar en tu equipo y en el proceso que llevas
Ujú, y luego, pues, no sentirte como con esa obligación de tener que hacerlo bien y cambiar igual el foco y centrarte un poco en que estás disfrutando absolutamente de todo y que vas a hacer algo que sabes hacer, ¿no? ujú, Pues en el caso del triatlón, pues es nadar, montar en bici y correr, y eso lo sabemos hacer, y se trata, pues, de ese día de disfrutar del examen, ¿no? De ujú, hacerlo bien, con descanso, con otra gente, ¿no? Y con gente animándote pero sí que es verdad que vivimos en una sociedad en que hay muchísima presión, desde edades muy tempranas con los niños, con el colegio, pues con el deporte y con el día a día de cualquier trabajador, que hay que hacer las cosas perfectas y que no se puede fallar. Y eso tiene que existir porque si no, no seríamos capaces tampoco de sacar nuestra mejor versión en cualquier aspecto que haga de la vida ujú. que tengamos, ¿no? Hay un, am, frase muy importante que muchas veces olvidamos que am, los fracasos son parte de nuestra vida y también ellos ayudarnos a mejorar. Así, cada situación cuando fracasamos también aprendemos una cosa y esos pequeños aprendizajes también dejarnos llegar a un punto mejor. Y con eso pienso que el fracaso tiene una muy importante rol u posición para llegar a un punto de éxito. Sí, completamente. En deporte eso suele haber más fracasos que victorias, ¿no? Por decirlo de algún modo. Al final la carrera perfecta pocas veces sale, ¿no? Salen cosas, que no salen como nos gustaría y el fracaso está a la orden del día. Subes un escalón y bajas 3, subes otro y bajas uno. Las victorias, pues, te enseñan poco, porque cuando uno gana y cuando uno lo hace todo bien, Ujú, pues ya lo has hecho bien. ¿Qué tengo que mejorar? No sabes qué tienes que mejorar, pero cuando te equivocas y tomas decisiones que no han sido acertadas, haces cosas mal o no has entrenado una cosa porque pensabas que lo harías bien y lo haces mal, todo eso te da muchos aprendizajes de ti, pero también uno tiene que ser autocrítico y saber aceptar esos sí. aprendizajes y reconocer que no lo ha hecho bien. Creo que la parte más importante de un fracaso es que la propia persona sienta que realmente ha fallado y haga un poco de introspección de decir: "Ostras, me he Ujú, equivocado aquí y he hecho esto mal", y ser capaz de que le digan lo que él no ve que ha hecho mal, que creo ujú. que es bastante importante. Sí, también creo que hay una tercero nivel, en todo eso, porque hay una también es una buena analogía pensar sobre eso como es el círculos de control, y el círculo más pequeño al centro es, la cosa sobre tenemos control, y eso es, cómo entrenamos, cómo son, toda nuestra técnica y tal. El segundo es, las cosas que podemos influir, por ejemplo, cómo es nuestra relación con nuestro equipo, también cómo dormimos, pues, recargamos. Y el tercero es la cosa que mucha gente olvida, es que pero todavía existe, es la cosa sobre no tenemos control, o sea, cómo va a ser la clima en el día de nuestra competición, cómo son los otros competidores. La mejor en el tema de fracasos es, y también la aceptación es lo momento que fracasamos y pasamos la más pequeño tiempo como dar la cuenta que soy un fracaso, aprendemos qué es que podemos hacer en el siguiente paso. Si ese tiempo es la más corto y podemos mover al siguiente paso, eso es algo fenomenal, Sí, creo. sí. Y sobre todo, controlar lo que puedes controlar y no gastar energía en lo que no, puedes controlar. Eso yo creo Ujú, que es, fundamental, porque muchas veces estamos empeñados en darle vueltas a cosas
que no están a nuestro alcance. Es que va a llover. Bueno, pues no podemos cambiar el tiempo. Si llueve, pues llueve. Y estamos preocupados porque va a llover. ¿Y qué voy a hacer si llueve? Porque va a llover y no quiero que llueva. Bueno, pues llueve, llueve. Exacto, exacto. Y es como lo ves desde fuera y dices, ¿cómo me voy a gastar energía? Pues la gastamos en eso. Ujú. Sí, recuerdo en unos de mis primeros talleres que tuve y estaba uno de primeros públicos. No es que yo lo organicé a través del Meetup y no conocía el público. Totalmente. Y estaba muy, 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 preocupada. Okey, ¿qué va a pasar si, porque estaba un periodo de invierno y estaba con mucha lluvia también. ¿Qué va a pasar si este día tenemos mucha lluvia y la gente no quería salir y no va a llegar a mi taller? ¿Y cómo voy a hacer? Y creo que yo lo cambié en los últimos horarios para mira, creo que tengo una muy buena materia del curso y creo que si por lo menos 3 gente asistir, vamos a tener un buen tiempo, porque estoy normalmente muy curiosa y, me ayudó a apoyar la gente, cómo crecer, y eso es lo que pasé. Tuvimos una muy buena tiempo a pesar de la lluvia. Y podemos decir un cierta forma, Sara, que piensas que la resiliencia emocional se puede entrenar como una músculo. Creo que sí, pero creo que nos tienen que enseñar desde pequeño. Ahora Ujú, vemos que la sociedad igual está cambiando de cuando yo era pequeña a los tiempos de ahora o de quizá en la época de mis padres a la mía. Vamos evolucionando y los niños ahora tienen poca capacidad de tolerar la frustración. Quieren ajá, tener resultados ya y tienen que ser inmediatos. Y ujú, creo que si tú de pequeño enseñas a que las cosas cuestan trabajo y que a veces pues no se consiguen, pero que no hay que desanimarse y hay que seguir trabajando, creo que sí se puede llegar a entrenar. Cuando ya eres adulto, creo que es más difícil, pero creo que con la ayuda de psicólogos y profesionales se puede moldear la mente, ¿no? Y ujú, poder ser un poco más resiliente. Creo que si la sociedad hace un poco porque la educación de los jóvenes ujú, pues toleren un poco más la frustración y entiendan que no todo es ya y que no es me pongo a entrenar y mañana gano una carrera y tiene que haber un periodo de entrenamiento, de levantarte, de caerte, de mejorar, de ujú. empeorar. Creo que es mucho mejor luego para cuando nos vamos haciendo mayores ser capaces de tener una buena resiliencia. Tenemos esa idea que necesitamos los resultados ya, y si eso no se sucede, cosa muy horrible. Sí, Porque y luego sobre todo es como, es que yo merezco que me salga bien, porque he entrenado bien y me lo merezco y es lo justo, pero en ujú, deporte no es así, no funciona así, no es justo. Entonces, ujú, tienes que entender de que tú te tienes que esforzar y tienes que hacer las cosas bien para que haya más posibilidades de que te salga bien, pero sí, que aún así puede ser que no, pues sí, hablábamos antes de los Juegos Olímpicos. ¿Cuánta gente se prepara para ir a unos Juegos Olímpicos? Hay ujú, muchos que lo consiguen, pero hay otros muchísimos más que no lo consiguen. Ya han trabajado igual, se han esforzado igual, han hecho los mismos sacrificios o incluso más, pero no han llegado. ¿Y ujú. quiere decir que lo han hecho mal? No, han hecho todo lo que está en su mano, pero no es justo y a veces pues no te quedas sin conseguir por lo que has trabajado, ¿no? Sí, también en el tema de emprendimiento con el startups hay una estadística muy interesante que am, es hay cosas que se influyen mucho, qué equipos van a estar, exitosos y no, pero la estadística lo que es importante es que solo, creo que 30%, 20 o 30% de startups, que empiezan y los emprendedores que empiezan
llegar al punto que ellos podrían tener una inversión de cierta forma o llegar al mercado. Ellos, lo resto también, pues, hice las mismas cosas, Ya. pero las condiciones, con el equipo, con el mercado y con mucho cosas, se influyen, sus resultados. Pero también, hay una parte que es muy importante en ese punto y es cómo es el carácter de los emprendedores. En ese tema quería tocar en los últimos minutos de resiliencia, porque en el momento cuando ellos tienen una mejor resiliencia por el fracaso, las cosas que no salen como ellos han planeado, eso va a influir y ayudarlos mucho en el camino al éxito. Y sí, creo que hay una otra parte que es importante a tocar aquí y es cómo mantenemos la motivación a largo plazo. Porque tú, por ejemplo, llevas de 30 años en el deporte y en tu caso, ¿cuál es el secreto para mantener la motivación y la pasión durante de ese? Yo creo que lo principal es lo que te decía al principio, que realmente te apasione lo que estás haciendo, que Ujú, te guste, que lo hagas porque quieres y que disfrutes de todos los días, ¿no? Y luego la motivación, yo creo que a lo largo del tiempo va cambiando. Pues yo cuando era jovencita, mi sueño era ir a unos Juegos Olímpicos. Pues cuando ya lo ujú, consigues, claro, esa ya no puede ser tu motivación, puede ser pues volver a unos Juegos Olímpicos, tener un mejor puesto, mejorar tus tiempos, igual buscar rendir más. Luego, pues, por ejemplo, cuando empecé en triatlón, pues empecé por pasármelo bien. Entonces, pues mi motivación era pues ir a las competiciones, pegarme un calentón y disfrutar de ello y a ver en qué puesto quedaba. Luego, ujú, cuando nos planteamos llegar a los Juegos de Tokio, la motivación era, jolín, Sara, a ver si eres de distintos deportes, ¿no? Pues ujú, para mí eso era algo que me motivaba mucho. Pero disfrutaba de todo el proceso. Entonces, yo, por ujú, ejemplo, no conseguí estar en Tokio, me quedé de suplente y me quedé en mi casa, y para mí fue un momento muy duro porque era como, también merezco estar allí, también lo he trabajado y también sería justo que estuviera, pero no estaba. Entonces, ujú, es difícil porque dices: "Jolín, también lo mereces, pero no estás, ya". Y y dices: "¿Es fracaso?". No, pues no es fracaso, porque me llevé muchas otras cosas y en un principio nunca había soñado con poder estar ahí, ¿no? Entonces, ujú, pues ver que el recorrido ha sido muy exitoso, pues bueno, te hace pensar que no ha sido un fracaso. Luego, pues ahora que me voy haciendo mayor, que ya tengo 38 años y que al final, pues no soy muy joven para dedicarme de manera profesional al deporte, pues ahora mi motivación es, seguir haciendo lo que hago, pues el máximo tiempo posible, porque me encanta la vida que tengo, lo que hago y me encantaría, pues, disfrutar de esto mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que soy ujú, consciente de que estoy en el tiempo de descuento, que ya me va quedando poco, entonces intento disfrutar al máximo de cada día, pero mi motivación es intentar ujú, alargarla un poco más. Entonces, yo creo que tenemos que ir, o sea, que a medida que van avanzando, pues, nuestras etapas en la vida, esa motivación va cambiando. Creo que el principal motor tiene que ser que tú quieras mejorar en ujú, lo que te has propuesto y sobre todo que disfrutes y que te apasione y que siempre quieras, el que pinta, pues ser mejor por pintar cosas más difíciles, el que hace deporte, pues ser más rápido, más fuerte, y el que pues monta una empresa, pues que la empresa sea cada vez, pues, más grande, que tenga mejor producto y que la gente que trabaja en ella esté más contenta, etcétera, ¿no? ujú. Sí, total. Y en ese sentido creo que hay diferentes perspectivas o definiciones del éxito, porque por un emprendedor puede ser el éxito que am, el, el anual ingresos que la empresa tiene. Por una otra es que ellos quieren tener lo mejor producto y para un otro es que impactar el mundo y cambiar cómo la gente piensa sobre algunos temas y por una otro pues es que salvar más y más gente o niños o niñas son ciertas partes del mundo y con eso creo que
podríamos tener muchas diferentes interpretaciones del éxito. Muchas veces la gente piensa que una atleta tan exitosa es toda sana y es muy fácil para ella para conseguir fácil o que decimos Sí. solamente tiene que entrenar y ya, pero tu hecho es que si yo lo sé bien, tú es una enfermedad que estaba diagnosticado hace unos años y esa es una enfermedad de colitis que podría influir mucho tu nutrición, tu estado de salud y todo. Y eso en un momento cambia en cierta forma tu ambición en el deporte o no. Es un tema complicado porque al final la enfermedad que yo tengo y la medicación que tomo no es nada buena para el rendimiento, juega completamente en contra. Ujú, Pero no ha cambiado mi ambición, ujú, ha cambiado la forma de enfrentarme a ella, ¿no? Es decir, yo soy consciente de que ahora mismo tengo unas limitaciones, pues, que mis rivales no tienen, que ujú, juego, pues, con una pequeña desventaja, pero que eso no es motivo de no poder conseguir mis objetivos, sino que el camino que tengo que recorrer es completamente diferente al habitual, o que ujú, tengo que prestar atención a otras cosas, o que tengo que cuidar otros detalles que otras de mis rivales, por ejemplo, pues no tienen que cuidar, ¿no? Pues esto significa que tengo mucho riesgo, pues, a la hora de coger cualquier infección o ujú, algún virus o así, pues siempre se complica mucho. Y a la hora de recuperar de entrenamientos y de competiciones, siempre tardo un poquito más. Entonces, ujú, pues bueno, en invierno, por ejemplo, voy con especial cuidado, pues con el pelo, no salir con el pelo mojado, viajo siempre con mascarilla, tomo todas las medidas necesarias para no enfermarme, porque sé que pues yo qué sé, si me pongo mala y otra persona sana se pone mala, pues a mí me va a durar mucho más que a la otra persona, ¿no? ujú. Entonces, pues, yo quiero estar entre las mejores del mundo, tenga o no tenga la enfermedad. Pasa que sí que es verdad que te tienes que adaptar y tienes que lidiar con ello y muchas veces, pues, te encuentras en situaciones bastante frustrantes y dices: qué difícil", ¿no? Creo que todo el mundo tiene sus propios demonios y le toca lidiar con ellos, y yo, pues tengo este, ¿no? Y hay que Ujú. adaptarse y jugar con estas cartas. Total, total. Tengo una frase y estoy muy curiosa que tú piensas sobre eso. Y esa frase es que el siguiente, en el triatlón puedes perderte y encontrarte en la misma sesión. ¿Qué piensas sobre eso? Que sí, al final el triatlón es un deporte que, aparte de que combina 3 disciplinas más las transiciones, y una parte en la que depende de ti, y otra parte que no depende nada de ti. Depende de los demás y depende del azar. Es decir, puedas tener una caída, o no siempre depende de ti, que se salga la cadena, que pilles un bache y se pinche la rueda. Eso es igual cosas del azar, ¿no? Que vayas deprisa depende de ti. Entonces combina muchas cosas y puedes empezar una carrera muy mal, pero luego se puede ir girando todo y puedes empezar la carrera ganando, que dices: "Buah, lo tengo todo de cara, me va a ir de maravilla", y que luego se torza todo y realmente vaya todo fatal. Entonces sí que es una frase para mí acertadísima. Creo que durante el proceso de entrenamiento y el preparación, tú aprendes muchas cosas sobre de ti y cómo capaz eres, pues, por el fin del día. Vale, Sara, acercamos por el fin de nuestro tiempo y tengo dos últimas preguntas para ti. ¿Qué es la significación para ti el éxito hoy? Y comparando con cuando tenías 16 años. Pues mira, creo que cuando tenía 16 años y era más jovencita, éxito era algo más material, ¿no? Ujú, Ser bueno en lo que haces, o en ese caso, pues éxito era brillar en el deporte, era lo más, ¿no? Estar en unos Juegos Olímpicos con los mejores del mundo, algo más material, ¿no? Por decirlo de algún modo. Ahora creo que el éxito simplemente es ser feliz, estar bien con lo que haces, estar bien ujú. contigo mismo y y que esté todo en armonía, ¿no? Creo que eso es importante porque no es algo fácil de conseguir. La última es, ¿cuál es una lección
del deporte de élite que todo emprendedor debería aprender? Pues creo que, hay que ser perseverante, Ujú, confiar mucho en el proceso, en que las cosas pueden salir bien y que a veces, el camino no es lineal, que hay que dar muchas curvas y que, ujú. bueno, que hay que persistir. Gracias, Sara. Creo que con el tema de si existe una fórmula del éxito, podríamos decir que es una buena mezcla de sueños, o sea, una visión y pasión y una resiliencia. Y si tenemos esos dos con una muy buena combinación, podríamos llegar a un punto muy lindo, pero no para alguno del mundo del externo, pero para nosotros también. Sí, 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 sí. Esto es como el dibujo del iceberg, ¿no? Que Ujú, cuando a alguien, se le ve que le salen las cosas bien, parece que vemos solo la parte de arriba y no vemos toda la parte de abajo, que es mucho ujú. más grande, ¿no?